El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Muchas gracias por permitirnos en esta hora llegar a cada uno de sus hogares para compartirte la palabra de Dios. Palabra que cambia, palabra que transforma, palabra que vivifica, palabra que te da el conocimiento para que tu vida sea una vida de bendición, sea una vida de prosperidad, sea una vida llena de frutos aquí en la tierra. Muchas personas esperan que llegar al cielo para poder tener cosas y disfrutar, y en el cielo moraremos con el Señor. Pero los triunfos se logran en la tierra, porque la Biblia muy claramente lo dice y Jesucristo lo dijo, que la obra de cada uno será probada. Y esto indica que debe haber un trabajo, un esfuerzo por cada día honrar a Dios. ¿Por qué necesitamos salvación? Hoy nuestro título, ¿por qué necesitas salvación? Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. El versículo dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver Adán conmigo? Él fue el que pecó. Pero déjame decirte que él, como padre de toda la raza humana, hizo que la raza humana incurriera en la muerte. La muerte espiritual, la muerte física. Y hizo que todos cayéramos bajo pecado. Por ello, el mundo necesita de salvación. Tú necesitas de salvación porque tú eres eterno. Me pregunta un joven que por qué yo hablo de que el espíritu con el alma. Porque te recuerdo que en Génesis, cuando la Biblia habla de que Dios crea al hombre, la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre hablaba con Dios. La única manera de poder nosotros tener acceso a Dios es a través del Espíritu. No lo podemos hacer con nuestra carne, porque nuestra carne se corrompió cuando el hombre peca. Cuando el hombre peca, su espíritu muere y su alma comienza a gobernarle. Por ello, hablo de que el espíritu con el alma habitan en el cuerpo. Tú dirás, pero ¿cómo un espíritu tiene un alma? Dios te creó para que fueras un ser espiritual. Si tú eres un ser espiritual, eres un ser eterno. Tu existencia no se limita porque vives en un cuerpo solamente. En ninguna manera.
Tú eres un ser espiritual, y esto lo dice la Biblia, refiriéndose al hombre creado por Dios a imagen y conforme a su semejanza. Cuando hablo de hombre, me estoy refiriendo al sexo femenino o al sexo masculino. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, parte B. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Aquí vemos que el apóstol nos está hablando de que el ser humano o el hombre, sea mujer o sexo femenino o masculino, dice, tiene espíritu, alma y cuerpo. Pero, hay un pero, muchos comentaristas, muchos teólogos pensadores, dicen que este pasaje muestra que solo hay dos sustancias. En otras palabras, sostienen que el hombre no es tripartito, o el hombre en 3 dimensiones, o 3 partes, sino ellos dicen que el hombre es bipartito, porque ellos asumen que tanto el espíritu como el alma son la parte inmaterial del ser humano. Y la segunda sustancia es el cuerpo. Por ello, no ven ninguna diferencia entre el alma y el espíritu. De hecho, la Biblia habla del espíritu refiriéndose al corazón del hombre. Y muchas veces usa la expresión de corazón para referirse al alma. Pero, vuelvo y te digo lo siguiente. La Biblia dice, porque si tú estudias las palabras en su sentido original, aunque muchos critican porque te menciono el griego, pero lo hago porque el griego nos despeja, o la escritura original escrita en griego nos despeja las dudas. Y el apóstol usa para escribir el ser, todo vuestro ser, espíritu, usa la palabra neuma, no rúa. Rúa es el Espíritu Santo. Neuma se refiere al espíritu del hombre. Por ello el apóstol dice que el hombre es un ser espiritual con un alma, o el alma, como tú lo quieras tomar. Todo mundo tiene espíritu y tiene alma. Todos los seres humanos tienen espíritu y tienen alma. Todos los seres humanos. La palabra utilizada en griego para referirse al alma es la palabra suske. Hace mención al aliento que el hombre recibe de Dios cuando en Génesis capítulo 2 versículo 7 se habla del aliento de vida. Por ende, el alma es donde están las emociones, la voluntad, la mente. En tu alma, toda persona al morir, la Biblia dice,
que su espíritu va a Dios que lo creó, juntamente con el alma, y su cuerpo va al polvo. Ya lo vamos a ver. Estoy haciendo la introducción. En el relato que hace, no es una parábola, la historia que cuenta el Señor Jesús, cuando muere el rico y muere Lázaro, tanto el rico reconoció a Lázaro, que era el mendigo que se sentaba a pedir, que tenía llagas, y reconoce a Abraham. Y esto solamente lo puede hacer tu alma. Tu alma. Y la palabra griega utilizada para cuerpo es soma. Ese soma da a entender como el todo del hombre, en otras palabras, como el instrumento de la vida. Y esta palabra soma se usa tanto para el ser humano como para los animales, al igual que el alma. Así que muchos historiadores, pensadores, dicen, no, el hombre no es tripartito o tricontómica. No, dicen el hombre es bipartito y la Biblia lo sostiene y sacan muchas citas bíblicas. Dice el hombre es dicotómica. Niegan el concepto bíblico, ya que el concepto bipartito dice que el espíritu y el alma son uno solo y el cuerpo pues es la segunda sustancia. Si miramos bíblicamente Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, la Biblia nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué desea Dios del creyente? Santidad. ¿Santidad en qué? En todo su ser. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dios le dijo a Israel: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón, o sea, con tu espíritu. Vuelvo y te repito, la Biblia usa tanto para espíritu, para referirse al corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, o sea, tu cuerpo. Ahora, me llama profundamente la atención el siguiente comentario de un pensador, teólogo, comentarista bíblico, que dice y sostiene, por eso mucho cristiano anda confundido, aún el mismo comentarista, se me olvidó el nombre, ya, permítame un segundo, le digo, el comentarista Matt Carter dice que no hay diferencia entre el espíritu y el alma, que son una sola unidad, una sola sustancia. De pronto en tu Biblia aparece y tú lo refutas. Tú me puedes decir, no, mire, el comentarista. Y otros comentaristas dicen lo siguiente: que el espíritu y el alma no son dos sustancias, son una sola, que es la parte inmaterial del hombre. Sin embargo, ellos dicen que el espíritu es la sustancia que me hace relacionar con Dios, por lo cual
es el aspecto relativo a Dios con el cual yo puedo ser receptivo a recibir la influencia, y el espíritu es como el órgano o como dijéramos, la parte que me permite entrar en la adoración espiritual o entrar en la adoración divina. Y luego dicen ellos que el alma es el aspecto relativo al plano inferior, o sea, donde se asientan las emociones, los afectos, los deseos, etcétera, etcétera. A estas se le denomina inmaterial. Esto ellos lo ven bajo el aspecto de lo que el apóstol dice. Pero mire el apóstol en otra parte lo que nos dice lo siguiente. Romanos 8:12. Romanos 8 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, está hablando del alma. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. O sea, el Espíritu me permite recibir de Dios para sujetar mi alma y poder hacer morir todos mis hábitos y deseos carnales. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que el apóstol está diciendo que en el hombre hay una tendencia al pecado. Esta tendencia debe ser refrenada bajo el control del Espíritu Santo. Debe ser dominada, ejemplo, la parte sexual, cuando dominamos los ojos, ya que los ojos son las ventanas por el cual entran toda la información, las imágenes, etcétera, etcétera. Debemos dominar la lengua para que no calumnie o maldiga. Muchas palabras se la pasan muchas personas maldiciendo cuando le restan el nombre a la persona y usan un aspecto peyorativo. Debemos dominar las manos para que no realicen ninguna obra mala. Pero todo esto está en el cuerpo. Así que ligado el ser, su espíritu, alma y cuerpo es una sola unidad. Mire lo que dice Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. O sea que ¿quién peca? ¿El espíritu o el alma? ¿Quién peca? ¿El cuerpo o el alma? La Biblia dice el alma. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. Así que el espíritu y el alma deben mirarse bajo la perspectiva de que el espíritu es uno, el alma es otra y tu cuerpo es otro. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Alguien dirá, mire, ahí está diciendo que espíritu y alma es lo mismo. No. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. O sea que en el creyente habita el espíritu de Dios. Sí. Tu espíritu recibe al Espíritu Santo. Tu espíritu no, o el Espíritu Santo no puede habitar en el alma, porque el alma está corrompida. El alma no será salva, será renovada y transformada. Quien recibe vida es el Espíritu, y ya lo vamos a ver. Por eso cuando el creyente recibe a Cristo, recibe vida, no al alma, porque si fuera al alma, imagínense, no habrían creyentes que pecaran, no habrían creyentes que mintieran, no habrían creyentes que hicieran cosas. No, recibes tu espíritu recibe la vida. Versículo número 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura y nadie las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, dice la Biblia, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que cuando tú vas leyendo la Escritura y vas entendiendo la Escritura, tu mente carnal se va haciendo a un lado y vas recibiendo la mente de Cristo. El día martes hablábamos que ese trabajo continuaba hasta que todos llegáramos a la perfección, a la madurez. Todos llegáramos a la madurez. La madurez te lleva a la perfección. Ahora, ¿por qué digo que el Espíritu nace? Porque la Biblia muy claramente en Juan, capítulo 3, versículo 5 al 7, dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu. Agua se refiere al bautismo, el bautismo de arrepentimiento. Juan hablaba de un bautismo de arrepentimiento. Todos los judíos sabían que cuando se hablaba de bautismo, se hablaba de arrepentimiento. Y del Espíritu. Debía nacer su espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que os dije es necesario nacer de nuevo. Por eso hay una lucha en tu vida entre tu espíritu y el alma. Porque tu espíritu quiere orar. Tu alma no, porque o recibes una llamada, o alguien te escribe en el Face, o alguien te escribe en WhatsApp y te sacan. Y pues tus ojos y tu cuerpo ayudan. ¿No le ha pasado? Sí, eso pasa. Por eso necesitas empezar a dominar a través del espíritu tu alma. Por eso cuando yo digo que un espíritu con el alma, me estoy refiriendo es a usted como una persona que tiene espíritu, alma y cuerpo. Porque si no alguien va a decir, ay, entonces cada espíritu tiene un alma. Pues claro que sí, hombre. Cada espíritu tiene un alma. ¿Por qué? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde está su razón, su mente, emociones, su voluntad? En su alma.
Usted entiende las cosas a través de la mente. El Espíritu le trae la palabra. Esa palabra debe bajar a tu mente para poderla comprender. De la mente debe bajar al corazón para que el corazón obedezca y sujete la carne. Por eso debemos transformar nuestras vidas. Ahora, el cuerpo. El cuerpo es transformado. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, o sea, cambiados. Por eso tienes que cambiar tu mente. Si tú miras las cosas bajo la filosofía, bajo los conceptos o comentarios, y no tienes claro que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, pues te van a confundir. Y te van a confundir porque aún un mismo comentarista dijo que quien pecaba era el espíritu y el alma. Error. No, porque si el espíritu peca, pues ¿dónde va a habitar el espíritu de Dios? No puede habitar. Él no puede estar donde hay maldad. Por eso vive en tu espíritu, porque tu espíritu recibe la vida y está en comunión con Dios. Y donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. Y Él trabaja y trabaja para que tú seas transformado. El apóstol está diciendo que los cuerpos nuestros serán transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible. Por eso, cuando se habla de Cristo, nuestro Señor, se habla de dos cosas. Una vez muere, porque Él muere físicamente, muere espiritualmente. Y ya te lo expliqué. Alguien dirá, ¡oh, qué horror! No, es que la muerte, porque cuando Adán pecó, murió, pero seguía hablando. Seguía, entonces, ¿qué murió? Pues murió su espíritu. Hubo una ausencia de Dios, tanto así que Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? O sea, le dijo, ¿dónde estás tú en referencia a mí? No te veo en comunión conmigo. ¿Qué pasó? No comí, pequé. Entonces Dios le decía, quería buscar un arrepentimiento. Dios quería un arrepentimiento. Luego la Biblia dice, versículo 54 para terminar, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? O sea que hay victoria en el creyente cuando recibe a Cristo, porque la muerte no lo va a controlar. Ahora, apoyémonos en la ciencia. Y para ello debo hablar acerca de la psicología. La ciencia de la psicología, porque es una ciencia, estudia la vida interior del hombre. Estudia los procesos mentales o de pensamiento, las sensaciones o emociones, las percepciones o motivaciones que encierra todo el comportamiento del ser humano. Y lo hace en su entorno físico y social. Este aspecto o este punto de vista de la psicología nos va a ayudar y nos va a dar luz para entender lo siguiente. Yo sé que de pronto mi compañero, amigo Ricardo Cruz me está escuchando. La psicología cristiana acepta que el hombre es tripartito. Y lo acepta por la siguiente razón. Dice un psicólogo,
muy reconocido, cristiano. Somos un ser tripartito, 3 partes, creados a imagen de Dios, como la Trinidad. Somos espíritu, alma y cuerpo. Podríamos decir, entonces, que la psicología cree en el argumento bíblico, ¿o esto es un mito? El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.